Hola, bienvenidos a Latidos. Señores, estoy muy feliz porque el día de hoy tengo una invitada muy interesante, ¿verdad? Yo tengo mi diácono de jóvenes. O sea, esto es increíble, ¿verdad? Esto es increíble. Señores, esto es modo serio. Aquí somos serios todos, ¿verdad? Aquí no somos, ¿verdad? Somos serios. Entonces totalmente. tenemos a Andreina García. Otro aplauso. Andreina, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes. Súper contenta de estar aquí con ustedes compartiendo en ese espacio, es chulísimo. Ella te ve todo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. O sea, ella es la invitada interesante y el tema es más interesante. Oh. Entonces, vamos a hablar sobre el liderazgo. Entonces, me encanta el tema porque me siento identificada contigo hasta cierto punto porque tú el liderazgo lo tomaste desde muy joven. Así es. Y a mí me tocó, ¿qué te puedo decir? Un poco joven, diga, ¿verdad? Estoy aquí desde muy joven. Estamos hablando, no es que tengo 10.000 años, pero al tiempo que tengo, ha sido desde joven. Entonces, me gustaría saber quién eres dentro de la iglesia. Bueno, un poquito de ti y dentro de la iglesia. ¿Cómo, o sea, cuéntanos cómo es el manejo de eso? De Andreina en un liderazgo desde joven, pero primero, ¿cuál es tu función ahora mismo dentro de la iglesia? Bueno, muy bien. Como bien has dicho, yo soy la diácono de jóvenes. Vengo desempeñando ya este papel como por ya, o sea, durante unos cuantos años, digamos, o sea, más de 6 años, alrededor más o menos. Wow. Sí, más o menos. Entonces, aquí vengo desempeñando la función, trabajando con los jóvenes, con los adolescentes y también con el equipo de danza. En nuestra iglesia, los diáconos estamos para servir, para ayudar en cada una de las posiciones de donde estamos. Entonces, digamos que entro a esta posición y también era bastante joven, o sea, siendo diácono, no solamente siendo líder, sino también asumo el diaconado más o menos a una edad que, bueno, todavía sigo siendo dentro del equipo la más joven del equipo. Y por eso siempre me he identificado con el equipo juvenil. Entonces aquí estoy durante este tiempo con los chicos, ayudándolos, tratando de que realmente podamos sacar lo mejor de cada uno. O sea, no solamente desde la posición de diácono, nosotros lo que hacemos es que tratamos de que los líderes se puedan ir formando, se puedan ir desarrollando y puedan también tener ese ADN de la iglesia y puedan ir formándose dentro de ese aspecto donde muchas veces tienen muchas pruebas, muchas situaciones, pero nosotros siempre estamos ahí para orientarlos y para decirle, hey, es por aquí, Sí, por aquí, por acá. ¿Sabes qué? Para mí, wow. Para mí ha sido increíble el hecho de tomar un liderazgo a temprana edad y me recuerdo que cuando a mí se me entregó el liderazgo, yo estaba en un momento de manera emocional un poquito brusco y cuando yo vi este mensaje, mire que nos gustaría que sea parte de la directiva juvenil, para mí fue de que amor, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y para mí fue un reto por completo porque, o sea, soy joven, o sea, soy muy joven. Yo decía, yo estoy como que muy joven, estoy como que aquí. Pero ¿sabes qué? Que a mi mamá, cuando yo le dije, para ella fue como que nítido, porque ella desde un principio siempre me corregía o nos corregía a mis hermanos muchas actitudes y muchas cosas, porque ella decía, ustedes son líderes. Entonces ya al ella marcarnos con eso, al momento de decirle, mami, mira esto, para ella fue como que, nítido. Y yo considero, y digo que hasta cierto punto, lo de el ser líder, para mí es un poquito, esa palabra de líder es un poquito comprometedor y hasta cierto punto uno lo puede sentir un poquito pesado porque tú tienes una responsabilidad, no solamente contigo misma o con las personas, sino con Cristo, y que a esas personas con las que tú vas a trabajar, tú eres el reflejo de ellas. Entonces,
cómo tú desde temprana edad, en cuanto, o sea, organización, tu familia, tu carácter, muchas cosas que tú decías, chale, pero yo tengo que trabajar esto, yo tengo que manejar el orden en mi casa, el cómo yo distribuyo el tiempo de ciertas cosas, tan joven, o sea, estoy en esta posición, ¿cómo trabajo todo eso? Bueno, en realidad yo recuerdo cuando tú ibas iniciando, de verdad, yo conozco a Loraina desde muy pequeña y es básicamente un ejemplo lo que hizo Aurelia, es básicamente lo que nosotros hacemos con cada líder. Nosotros lo identificamos, un ejemplo, lo identificamos en cada uno de los jóvenes ese potencial y decimos, wow, mira aquí, nosotros podemos tener un líder, que fue lo que hizo tu mamá. Entonces, a partir de ahí, nosotros con el tiempo vamos moldeando y permitiendo que el Señor vaya haciendo con ese joven y encaminándolo a lo que nosotros pudiésemos, un ejemplo, decir, bueno, esto, él podría ser líder de aquí, líder de allá, pero sabemos que ese potencial está ahí. Una vez entonces nosotros identificamos ese potencial, un ejemplo, ahí lo que entonces vamos moldeando. ¿Qué pasa? Cuando yo entro al ministerio, yo recuerdo, bueno, mi esposo y yo tenemos más o menos 15 años de casados, o sea, nosotros tenemos ya, o sea, tenemos también un tiempo juntos que eso también ha hecho que mi carácter se vaya ahí formando, porque digamos que tuve desde temprano, nosotros tomamos la decisión y gracias a Dios nos hemos mantenido firmes en los caminos del Señor. ¿Y qué pasa? Aunque, por ejemplo, eso me hizo tomar un carácter diferente. O sea, tú tienes que decir, bueno, Andreina, tú no eres simplemente una joven aquí y allá, no. Tú eres una persona que siempre he tenido como esa visión de lo que quiero y hacia dónde voy. Eso es algo que, un ejemplo, a los jóvenes siempre lo ayuda. O sea, no simplemente decir, bueno, yo estoy aquí y ¿y qué pasa? ¿Dónde quieres estar mañana? Entonces, eso es algo que nosotros también proyectamos mucho en los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que se da la posición de liderazgo, entonces entiendo que es el Señor que siempre pone el hacer como el querer en nosotros, porque nosotros, un ejemplo, siempre quizás no nos vemos, wow, fulano, esto, no, siempre es esa persona desde allá que nos puede ver y nos puede decir, ok, vamos a formarlo, porque a veces nosotros no necesariamente vemos eso en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ya una vez entonces vamos desarrollando esa parte, entonces que bueno, me entregan el liderazgo, entonces ahí Dios pone cerca de mí personas precisamente que iban ayudándome a que ese carácter se fuera fortaleciendo en mí, porque bien, te seleccionan y eso, pero debe haber siempre personas que te deben guiar en ese camino. Entonces, ahí hubo personas que me ayudaron, me decían, mira, esto se hace así, esto se hace allá, debemos encaminarte hasta cierto punto, y siempre estuvieron conmigo en ese paso. Entonces, yo creo que eso es algo que realmente agradezco, que le doy muchas gracias a Dios por cada una de esas personas, sobre todo mis pastores, mis queridos pastores, que siempre han estado ahí, siempre para orientarnos en todos los momentos que necesitemos. Amén. Tú sabes que una de las cosas que decía al principio, y era que muchas veces nosotros dentro del liderazgo, es que un sentir que tengo, que muchas veces nosotros somos el reflejo, somos ese espejo para el ministerio en el que estamos trabajando. Por ejemplo, algo que yo digo, para mí a veces yo digo es complicado, porque yo soy el reflejo de esos adolescentes. Entonces, ahí viene el peso que tú estabas hablando. Entonces hay actitudes, hay... yo tenía la palabra en específico, pero se fue. Vamos a decir maña. Vamos a decir, hay cosas, hay hábitos, hábitos que nosotros tenemos muchas veces que no lo estamos trabajando y que de X o Y manera pueden transferir o pueden traspasar a los adolescentes en X momento. O sea, sin nosotros darnos cuenta. O sea, hay cosas que nosotros muchas veces debemos de trabajar y al no percatarnos de ellas dentro del liderazgo, eso puede... transferir. A los chicos. Entonces, en ese momento, cuando tú entras, tienes ese apoyo, porque por ejemplo en mi caso yo tengo un apoyo increíble, pero tú sabes que hay un momento en el que tú te sientes y tú dices, espérate, soy yo, hay cosas que tengo que trabajar, yo entro al ministerio, que tengo que decir, yo tengo que poner orden en esto y esto. Entonces, en ese momento, como que
cómo yo trabajo esas actitudes, yo trabajo esos puntos que yo estoy evaluando en mí, que yo sé que debo de trabajar para que eso al final no afecte a esas personas con las cuales yo estoy trabajando. Porque en mi caso, yo estoy trabajando con adolescentes, son personas, son jóvenes, adolescentes que están creciendo, están conociendo su carácter, su identidad. Entonces, muchas veces, si yo no trabajo muchas cosas de mis actitudes, de cómo me comporto, de lo que hay dentro de mí, eso puede pasar a ellos y ellos se quedan marcados con eso. Entonces, yo tengo que percatarme de eso a tiempo. Entonces, dentro de tu liderazgo, ¿cómo tú has manejado eso? De esas actitudes o de esos comportamientos que tú sabes que mientras más tú vas creciendo, tú tienes como ese conocimiento y tú dices, mira, tengo esto, ¿cómo lo trabajo? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que saber que nosotros no somos perfectos. Eso es lo primero que tenemos que saber. Definitivamente, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que saber, que no somos perfectos, que de verdad nosotros vamos a fallar como seres humanos en muchísimas circunstancias y eso no está mal, o sea, es parte de ser humano. Ahora, yo como persona puedo identificar en mí ciertas áreas, por ejemplo, yo puedo identificar, mira, yo quizás debo manejarme y mejorar esto o esto. Entonces, lo primero es identificar esas áreas que tú quieres o que tú sabes que un ejemplo que quizás debes ir cambiando. A partir entonces de que vayas identificando esas áreas, entonces una a una puedes ir trabajando en ellas. Entonces puedes decir, bueno, ¿cómo puedo fortalecer mis fortalezas y ir debilitando mis debilidades? Entonces voy a ir tomándolas una a uno y voy a entonces ir moldeando y muchas veces cambiando. O sea, si quizás un ejemplo, uno de esos hábitos es que no estás leyendo la palabra, lo cual es fundamental para el líder de hoy y de siempre, por ejemplo, estar apegado a la palabra, porque si no conocemos la palabra, lamentablemente, ¿qué damos? No damos nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo como líder puedo identificar que quizás no estoy leyendo la palabra de manera oportuna, porque no es simplemente leerla un momento y ya, no, es meditar en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la primera cosa, entonces, que puedo identificar. ¿Qué puedo hacer entonces con eso? Crear un hábito de lectura, unirte a planes bíblicos, también a grupos de estudio que te permitan ir desarrollando vamos a decir, ese hábito en ti. Y entonces, a medida de que se vaya fortaleciendo, entonces tú puedes ir pasando a otras áreas de tu vida que también puedas ir mejorando. Y tengo para decirte que, como te digo, además de que no somos perfectos, somos seres humanos que estamos en constante cambio. O sea, ahora de repente este va a ser un ejemplo tu reto, pero mañana va a ser otro. Pero lo importante es que podamos poner cada una de esas situaciones a los pies del Señor y reconocer, Señor, yo no soy perfecta, pero esto lo quiero mejorar y quiero entregártelo. Y así mismo entonces el Señor va a ir poniendo en ti el querer como el hacer para que eso se vaya entonces moldeando. Amén. Y era como también decía al principio, yo como que di un review en el principio, ¿verdad? Entonces ahora estoy como que... Y al principio decía que muchas veces para nosotros es complicado el realmente entender lo que es el liderazgo. Y para mí, yo siempre tuve, desde el principio, tomé en cuenta eso, y es que yo estoy para servir, no para ser servida. Amén. Entonces, el delegar a las personas con las que estoy, que me están ayudando, el aprender a delegar, el mira, ayúdame en tal cosa, ayúdame en esto, pero yo estoy dentro del movimiento. Eso es algo muy importante también dentro del liderazgo, porque el pastor siempre nos ha enseñado que nosotros delegamos funciones, más no responsabilidades. Lo que quiere decir con eso, un ejemplo que sí, si debemos hacer unas cuantas acciones y de esas acciones entonces tenemos un sinnúmero de tareas. Esas tareas tú puedes ir delegándolas a ciertas personas. Ahora bien, el hecho, un ejemplo de que tú delegues totalmente la responsabilidad, ya eso es otra cuestión. No debemos delegar la responsabilidad de todo lo que es el desarrollo de quizás algo en particular, algún tipo de actividad, sino simplemente tareas. No te desligas por completo de todo esto. Okay. Eso es algo muy importante. No, eso es importante, y yo lo aprendí eso después de unos meses, que yo me sentía como que, espérate, y la líder de jóvenes me dijo, no, tú tienes un equipo, tienes que aprender a distribuir las funciones, porque no eres tú sola. Exacto. Entonces, producción me hizo unas preguntas que solamente vamos a dialogar, ¿verdad?
Entonces, entre ellas, una de las más importantes y es cómo te has sumado hoy en día, o sea, y qué frutos has cosechado de tu llamado. ¿Sientes que eso ha sido parte de todo y que esos frutos, digamos que sí, ¿verdad? Porque claro que sí. Bueno, digamos que yo siempre he tenido como el impulso siempre de tener, un ejemplo, de liderar en diferentes áreas donde el Señor me pone. Me ha gustado siempre ir al frente. Y además de esto, también me ha gustado, o sea, Dios me ha ido moldeando y ha permitido, un ejemplo, que así, tanto en mi vida espiritual como también en mi vida secular, cada una de esas fortalezas se añadan a mí y me permitan ser la persona que hoy soy. O sea, el hecho de que yo haya sido líder quizás desde muy temprano y que me haya mantenido en esa posición es un reto que día a día creo que el Señor me da la oportunidad. Créanme que sí, porque sí. Esto no es una chelcha fácil. No. Sí, es algo que Dios me da la oportunidad porque es mantenerse siempre en la brecha, siempre mantenerse constante, o sea, no dejar simplemente llevarte por la corriente en muchas circunstancias, porque en la vida, así mismo cuando tú comienzas como joven, vas a tener muchísimas circunstancias donde el mundo te va a querer simplemente envolver en muchas cosas, pero cuando tú dices, no, espérate, es que yo sé quién soy y a quién sirvo, eso me permite tener como un stop en ciertas circunstancias y decir, espérate, ok, yo soy aquí, más de esto no participo. Entonces, como esa posición de liderazgo ha desarrollado totalmente la forma de mi carácter y de muchas otras áreas en mi vida que me ha permitido crecer, y realmente doy muchas gracias a Dios por realmente permitirme estar aquí. Y ya, una pregunta muy interesante, y es, ¿qué retos tú has tenido dentro del liderazgo siendo joven? O sea, siendo joven, o sea, ella es joven, dentro de tu trayectoria completa ahora. Bueno, yo creo que mucho de eso es quizás parte de lo que me estabas diciendo al principio, de que, un ejemplo, tener quizás la casa, tener quizás a mi niña, tener también unos estudios paralelos y mantenerse siendo también líder. O sea, tú tratar de equilibrar tu vida familiar, tu vida espiritual y tu vida social también, porque nosotros somos un ser humano integral. O sea, tú no simplemente dices, bueno, déjame desintegrar esta parte y déjame sacar esta y déjame quedarme con esta. No, tú eres un ser humano integral y por lo tanto tú necesitas un desarrollo en diferentes áreas de tu vida. Entonces, como que tener ese equilibrio, en realidad, eso quizás ha sido el reto más grande durante toda mi liderazgo, porque es que en realidad nosotros debemos mantenernos en las diferentes áreas, debemos mantenernos atentos, debemos mantenernos constantes, no debemos debilitarnos, pero entonces de repente no es, no, que me voy para aquí, me voy para allá, no, es mantenerte en pie durante situaciones, durante pruebas, durante todo lo que venga, mantenerte en pie. Definitivamente. Y nada, ya para concluir, porque, ¿verdad? Ya para concluir, ¿qué mensaje le quieres dejar o para esos jóvenes que anhelan, o sin anhelar, el Señor ha puesto en su corazón ese sentir de liderazgo? Bueno, lo primero es que no debemos ver la posición de liderazgo como un cuco, o sea, como que es algo como que, mira, Dios mío, es lo último. No, es una posición de donde Dios nos permite servir en diferentes circunstancias. Y de verdad que es un privilegio, o sea, nosotros poner a nuestro servicio realmente nuestra vida al servicio del Señor, y que Él lo vaya utilizando y que a través de eso, o sea, de tu vida, Él también vaya a ir moldeando a diferentes personas. La posición de liderazgo es retadora. O sea, siempre es algo que, como le digo, hay que mantenerse siempre a la brecha, hay que mantenerse constante, no hay que fiarse en ninguna circunstancia, porque si nos fiamos, entonces, como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. No nos podemos fiar en ninguna circunstancia. Así es. Pero también, algo muy importante, los líderes no dejamos de ser jóvenes. No dejamos de ser jóvenes en ninguna circunstancia. O sea, igualmente nos gozamos, compartimos y somos personas humanas iguales. Entonces, de verdad que si usted realmente el Señor lo ha llamado a liderar desde una u otra
de otra posición, déjese guiar por el Señor, instrúyase, sabe que quizás Dios te ha llamado, pero necesitas un medio y una preparación para Así cada es. cosa, porque no es simplemente, ay, te llamamos y ya vas. No, es una preparación para cada cosa. Entonces, prepárese, mire cada una de esas áreas en las cuales quizás usted se siente como tambaleando, que no se siente seguro de sí, empieza a fortalecerla y confíe sus pasos en el Señor, que es lo más importante, porque es como te digo, Él es el que pone en nosotros el querer como hacer en toda circunstancia. Entonces, lo que debemos tener es un corazón dispuesto a que el Señor pueda hacer en nuestra vida. Si usted lo tiene, entonces empieza a trabajar en cada una de esas áreas y Dios va a ir añadiendo lo demás. Amén. Señores, para mí ha sido un placer compartir con Andreina y espero que este video sea de bendición para cada uno de ustedes. Y nada, que el Señor les bendiga y esto fue Latidos.